Hola, buen día a todo el público en general que está viendo este video. En esta ocasión hablaremos sobre distribuciones de probabilidad discreta. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Nancy Cerda, Fátima Zúñiga, Alejandra Zaragoza y su servidora Cecilia Rentería. Nosotras pertenecemos a la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco, y actualmente cursamos quinto semestre en la licenciatura de Educación Primaria. ¿Qué es la probabilidad discreta? Es aquella cuya función de probabilidad solo toma valores positivos en un conjunto de valores de x finito o infinito numerable. Se llama función de probabilidad de una variable aleatoria discreta x a la aplicación que asocia a cada valor de x de la variable de probabilidad p, como se muestra en la siguiente fórmula. Ejemplo: si se lanza una moneda al aire, puede salir águila o sol. Siguiente ejemplo: si se tira un dado, puede salir un número del 1 al 6. ¿Qué es la probabilidad discreta binomial? Es una distribución de probabilidad discreta que nos dice el porcentaje en que es probable obtener un resultado entre dos posibles al realizar un número n de pruebas. La probabilidad de cada posibilidad no puede ser más grande que 1 y no puede ser negativa, como se muestra en la siguiente fórmula. En estas pruebas deberemos tener solo dos resultados posibles. Ejemplo: si se lanza una moneda al aire, puede salir águila o sol. Siguiente ejemplo: en una ruleta francesa, que salga rojo o negro. ¿Dónde se utiliza la probabilidad discreta binomial? Se utiliza para describir un proceso donde los resultados se pueden etiquetar como un evento o un no evento. Un elemento pasa o no pasa. Si un partido político gana o pierde. En el siguiente ejemplo demostraremos la distribución binominal a partir de un ejemplo o de una problemática. Esta se solucionará a partir de la siguiente fórmula. El ejemplo es el siguiente. Las personas que ingresan al hospital X tienen el 30% de probabilidad de contagiarse de X enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que se contagie 3 de 5 personas que ingresan al hospital? Esta es la fórmula, donde n es el número de ensayos, que son 5 personas. P, la probabilidad de éxito, que es el 30%. En este caso lo convertiremos a punto decimal, punto 30. Y X, que demuestra el número de casos exitosos. Se espera que se contagien 3 personas. Vamos a sustituir la fórmula. P, que es X, igual a 3, igual a 5 factorial 3.30 a la potencia 3, 1 menos 0.30, 5 menos 3. Lo único que realicé es sustituir la fórmula. Ahora proseguimos a solucionarlo. Este es factorial. ¿Qué pueden hacer aquí? Este se puede solucionar a partir del uso de una calculadora científica o bien de manera manual. En la calculadora científica se tiene una opción de una C mayúscula. Únicamente vas a poner 5, la C mayúscula y el 3 y te arrojará el resultado. O bien de manera manual, que es 5 factorial sobre 3 factorial y después restar los números. ¿Qué significa que lo que vas a hacer? Vas a multiplicar 5 y sus números anteriores a este. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aquí 3 por 2 por 1. 5 menos 3 es igual a 2. Entonces aquí ponemos por 2 por 1 hasta llegar al número 1. Como vemos aquí, estos números se repiten. Esto es de manera opcional. Lo puedes eliminar y arrojar los resultados. En este caso, el resultado da 60 entre 6, que nos da un igual de 10. Muy bien, entonces aquí vamos a poner P
X3 igual a 10. Punto 30 a la tercera potencia nos da un total de 0.027 y esto nos da un total de 0.49. Al multiplicar estos tres valores nos da un total de 0.1323. Esto lo pueden convertir a porcentaje, como ese porcentaje únicamente recorre en el punto decimal a dos números, que nos quedaría así, 3.23%. Y esta es la probabilidad de que 3 de 5 personas se contagien, 13.23%. Y esto sería todo de la distribución binominal. Probabilidad de Poisson. ¿Qué es la probabilidad de Poisson? La distribución de Poisson o la probabilidad de Poisson es una herramienta de probabilidad discreta que expresa o nos ayuda a calcular la frecuencia de probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante un cierto periodo. Esta teoría fue propuesta por Semyon Denis Poisson en 1838. Para poder decir que estamos hablando de una probabilidad de Poisson, nuestro problema debe de cumplir con 4 supuestos, o en este caso, características. Imaginemos que tenemos una veterinaria. Nuestra primera característica habla sobre la variable aleatoria, que es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. X es igual a la variable aleatoria, que a su vez representa el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El número de veces que ocurre un evento sería, en este caso, como nosotros tenemos una veterinaria, el número de pacientes que llegan a esta. Y el intervalo definido es en un día. Nuestra segunda característica. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera de dos intervalos de longitud. En teoría, esto quiere decir que no cambia el ritmo. Las probabilidades de que ocurran los eventos no cambian, son las mismas. Vamos a decir que la probabilidad teórica es de 4, o sea que se espera que por lo menos 4 pacientes lleguen a la veterinaria por día. Nuestra tercera característica se refiere a que las ocurrencias son independientes. El hecho de que venga un paciente no aumenta o disminuye la probabilidad de que vengan otros pacientes. Nuestra última característica se refiere a que dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. En el caso de la veterinaria, dos pacientes no pueden llegar al mismo tiempo. Primero tendría que llegar uno y posteriormente el otro. Si se cumplen estos 4 supuestos o características, podemos decir que la variable aleatoria discreta tiene una distribución de Poisson. Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema que siga la distribución de Poisson. El autolavado Martínez recibe un promedio de 8 autos por día. Sabiendo que el número de autos que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 6 autos en un día. Primero, tenemos estos datos. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido, representada con X. Entonces, el número de veces que ocurre un evento. El evento es que lleguen los autos al autolavado. Y el número de veces, aquí lo dice, es 6. El intervalo definido es un intervalo de tiempo, un día. Entonces, la X, o nuestra variable aleatoria, es igual al número de autos que llegan en un día, 6. El problema también nos proporciona otro dato, que es el promedio de autos que llegan por día, representado con mu.
mu es la media o valor esperado de x. El valor esperado entonces es 8. Ahora, para dar respuesta a esta cuestionante, vamos a aplicar esta fórmula, donde f de x es igual a la probabilidad de x ocurrencias en un intervalo que es igual a e elevada a la menos mu por mu elevada a la x sobre x factorial. Ahora vamos a calcular entonces la probabilidad de que lleguen 6 autos al autolavado en un día. Entonces tenemos f de, ¿cuánto vale x? 6. Igual a P, la x, 6. La E representa a la base de los logaritmos naturales, que es una cifra ya dada de 2.7182 y más decimales, pero ese trabajo lo vamos a dejar para la calculadora. Entonces, E elevada a la menos mu, y sabemos que mu vale 8. A la menos 8 por mu, que es 8 a la 6, a la sexta potencia, sobre x factorial, x vale 6, 6 factorial. El factorial de un número n es el producto de los números positivos de 1 hasta el número n. En este caso, 6 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Eso sería 6 factorial y el resultado sería 720. Pero también aquí lo vamos a dejar para la calculadora. Entonces, f de 6 igual a esto lo vamos a hacer con la calculadora y nos da el siguiente resultado. Solo tomé los primeros 4 decimales y este resultado lo podemos convertir a porcentaje, que sería multiplicarlo por 100 o recorrer el punto decimal 2 cifras a la derecha. Entonces sería 12.21%. Y ese sería el resultado. Entonces, la probabilidad de que lleguen 6 autos en un día es de 12.21%.